Hola, muy buenas a todos. Eh, Hoy vamos a exponer el capítulo 8 de modelamiento de datos, el cual nos habla sobre las reglas de Cook. En octubre de 1985, Cook publicó una serie de dos artículos en lo que es la industria informática. En el primer artículo él estableció 12 criterios a los que se debe someter una base de datos plenamente relacional. Para entender mejor estos temas planteados y por qué las reglas de CUT son, en su mayor parte tienen sentido para lo que es la base de datos relacionales, vamos a tratar, vamos a tratar esos temas en este capítulo. Y vamos también a ver qué va a suceder en caso de que no apliquemos a esas reglas. Algunas consecuencias serán leves y otras consecuencias serán significativamente graves. Todo depende de qué se dé en nuestra empresa. La primera regla nos habla sobre la regla de la información. Eh, este primer criterio se refiere a las estructuras de información que se utilizan para almacenar datos y representar las relaciones de los datos. El propósito de esta regla es requerir que las relaciones, las cuales son tablas bidimensionales, sean la única estructura de datos usada en la base de datos relacional. Por lo tanto, los demás productos que requieren enlaces de código duro entre estas tablas no son relacionales. Independientemente de si se toma si se planifica bien o no el diseño de una base de datos, hay dos muy buenas maneras, perdón, muy buenas razones para la creación de una base de datos así de la nada. Eh, Vamos a explicarlos estos. Lo primero sería que las relaciones lógicas son muy flexibles. Eh, en un, en una simple base de datos de red o jerárquica, las únicas relaciones que se pueden utilizar para la recuperación de de los datos que han sido almacenados en el esquema. Sin embargo, debido a que esta base de datos relacional representa sus relaciones a través de los valores de datos coincidentes, las operaciones de uniones en las consultas puede implementarse sobre marcha. Los esquemas de la base de datos también son flexibles. Se puede agregar, modificar y eliminar relaciones individuales sin alterar el resto del esquema. De hecho, siempre y cuando no se cambie la estructura de las tablas que se están utilizando actualmente, se puede modificar el esquema de una base de datos en vivo. Sin embargo, para lo que es modificar el esquema de una red simple o una base jerárquica, se debe detener el procesamiento de los datos y regenerar todo el esquema. En muchos casos lo que esto implica, o sea, el regeneramiento del esquema también implica recrear todos los archivos físicos para que cuando se inicie correspondan al nuevo diseño. La segunda regla trata sobre la regla de acceso garantizada. Dado que la razón por la que ponemos datos en una base de datos es para obtener estos datos de nuevo de una manera más accesible y rápida, debemos estar seguros de que podamos recuperar los datos que son insertados en la base de datos. Todo y cada uno y cada dato en una base de datos relacional está garantizado para ser lógicamente accesible recurriendo a la
combinación de nombre de tabla, valor de la clave principal y el nombre de la columna. Esas son las tres cosas que se necesitan saber para recuperar lo que son los datos de una base de datos. Entonces, valga la redundancia. Ahora la tercera regla nos trata sobre el tratamiento sistemático de los valores null. Como sabemos, lo null es un valor de base de datos especial que significa desconocido, o sea que no han sido insertados datos ahí. Su presencia en una base de datos trae problemas especiales durante la recuperación de datos, lo que generalmente nos pasa en las consultas. Para los problemas que trae esto es que no sabemos si si los datos son verdaderos, falsos, o si tal vez una de esos. O sea, no sabemos si es frío, caliente o está intermedio. Por lo tanto, esta tercera regla se ocupa de la cuestión de lo que son los valores nulos. Los valores nulos son distintos de 0 y de cualquier otro número. Estos valores se admiten en los DBMS completamente relacional para representar la información que falta de forma sistemática independientemente del tipo de datos que sea. O sea, podemos almacenar valores nulos de datos enteros, varchar, decimal, float, doble, float, booleanos, entre otros. Un DBMS relacional debe almacenar el mismo valor nulo en todas las columnas y filas donde los usuarios no ingresen algún valor explícitamente. El valor null es utilizado para diferenciar las columnas que tienen datos y que no. Es decir, si está nulo es porque el usuario no ha ingresado datos y si no está nulo es porque ha ingresado datos. Esto no podemos hacerlo con otro valor como 0, porque por ejemplo, si tenemos un estudiante, las calificaciones de los estudiantes, si establecemos los valores, por ejemplo, realizamos una evaluación y llenamos tanto los estudiantes que tienen 0 como los que no han dado la evaluación con el valor 0, vamos a tener problemas porque no sabemos qué estudiante sacó 0 y qué estudiante no rindió la evaluación. Por eso se hace aquí, sería un ejemplo para el valor nulo. Quedaría nulo la casillera el valor de esa columna para los estudiantes que no rindieron el examen. La cuarta regla trata sobre el catálogo dinámico en línea. Una de las ventajas de utilizar las mismas estructuras de datos para lo que son los diccionarios de datos, donde se guardan las informaciones de las tablas, restricciones y demás, es que tiene una forma coherente de tener acceso a todos los elementos de la base de datos. Se necesita aprender solo un idioma de consulta para lo que es tanto para crear las vistas, para crear las tablas, para crear consultas. Todo debe estar bajo un solo lenguaje. Actualmente el lenguaje que la mayoría de los DBMS trabaja es sobre el lenguaje SQL. La quinta regla es su lenguaje de datos. Una base de datos relacional debe tener algún lenguaje que pueda mantener elementos estructurales de la base de datos, modificar datos y recuperar datos.
Lo que hizo Qt fue que dijo lo siguiente: un sistema relacional puede soportar varios idiomas y varios modos de uso de terminal. Sin embargo, se debe tener se debe tener al menos un idioma o lenguaje donde las declaraciones sean expresables según una sintaxis bien definida, como serían las cadenas de caracteres deben ser comprensibles en el soporte de todos los elementos siguientes. Deben utilizar como ya dije, un solo lenguaje para lo que es definir los datos, lo que son ingresar, modificar y eliminar datos. Para definir las vistas, crearlas y modificarlas, crearlas y eliminarlas. Para las creación de tablas y demás elementos estructurales. La sexta regla nos trata sobre la sexta regla nos habla sobre la actualización de las vistas. Algunas vistas se pueden utilizar para actualizar los datos. Otras, como las creadas a partir de más de una tabla o vistas base, o las que no contienen las claves principales de sus tablas bases, entre otras, no se pueden utilizar para la actualización. La sexta regla de Qt, sí, habla de aquellos que cumplen los criterios de actualización. Dice que todas las vistas que son teóricamente actualizables también son actualizables por el sistema. Esta regla simplemente significa que si una vista cumple con los criterios de actualización mencionados, el DBMS debe poder controlar esta actualización y propagar las actualizaciones de vuelta a la tabla base. La séptima regla nos habla sobre la inserción de alto nivel, actualización y eliminación. Qt quería asegurarse de que un DBMS pudiera manejar varias filas de datos a la vez, especialmente cuando se modifican los datos. Por lo tanto, su séptima regla, que aquí nos dice que requiere la manipulación de los datos de un DBMS sea capaz de lo que es insertar, actualizar y eliminar más de una fila con un solo comando. En lo que respecta a SQL, proporciona esta capacidad para los DBMS relacionales de hoy. ¿Qué trae este lenguaje? El poder de modificar más de una fila con un solo comando, lo que simplifica la lógica de manipulación de datos. En lugar de tener que analizar una relación fila por fila para localizar las filas para la modificación, lo que hace es que se especifica el criterio lógico que identifican las filas que van a ser afectadas, y a continuación el DBMS encontrará las filas por nosotros. La octava regla nos habla sobre la independencia de los datos físicos. Uno de los beneficios de utilizar un sistema de base de datos en lugar de un sistema de procesamiento de archivos es que un DBMS aísla al usuario de los detalles del almacenamiento físico. Es decir, que el usuario no sabe cómo se almacenan físicamente los datos, a diferencia de un sistema de archivo que el usuario tiene acceso total a ese archivo. Las aplicaciones y las actividades del terminal permanecen lógicamente intactas cada vez que se realizan cambios en la representación de almacenamiento
o en los métodos de acceso a los datos. Esto significa que debe poder mover la base de datos de un volumen de disco a otro, cambiar el diseño físico de los archivos, entre otras cosas, sin que genere ningún impacto en la forma en que los programas de aplicación y los usuarios finales interactúan con las tablas de las bases de datos. Eh, la novena regla nos habla sobre la independencia de datos lógicos, lo que significa que si se cambia el esquema agregado o quita una tabla o una columna de una tabla, no debe afectar el resto del esquema. ¿Qué nos quiere decir? La independencia de los datos lógicos esto es un poco más sutil que lo que es la independencia de datos físicos o la regla o la octava regla. En esencia, significa que si se cambia el esquema, tal vez ya sea agregando o quitando una tabla o agregando una columna o una tabla, lo que dije ahí, otras partes del esquema no deben verse afectados, no deben verse afectados, no deben afectar al resto del esquema. Los programas de aplicación y las actividades del terminal permanecen lógicamente íntegras cuando los cambios de conservación de la información de cualquier tipo que teóricamente permiten la integración se hacen en la base de datos, en la tabla de la base de datos. Como por ejemplo, consideremos que lo que sucede cuando se agrega una tabla a una base de datos. Dado que las relaciones son lógicamente independientes entre sí, añadir una tabla no tendría ningún impacto en ninguna otra tabla. Para adherirse a la regla de independencia de los datos lógicos, o sea, la novena regla, no es necesario que los programas de aplicación y los usuarios interactivos no se vean afectados por el cambio. La décima regla nos habla sobre la independencia de la integridad. Aunque el requisito de claves primarias únicas es se lo trata una regla anterior, el requisito para las claves primarias no nulas y para la integridad referencial es muy explícito. Las restricciones de integridad específicas de una base de datos relacional determinada deben ser definidas en el subidioma de los datos relacionales. Eh, y deben también ser almacenables en el catálogo. Deben admitirse un mínimo de lo que son dos restricciones de integridad, las cuales son de siguiente. La integridad de entidad. No se permite que ningún componente de lo que son las claves primarias tengan valores nulos. Restricción de integridad relacional. Para cada valor de clave externa no nulo en una base de datos relacional debe existir un valor de clave principal coincidente del mismo dominio. Esto nos quiere decir que si estamos, por ejemplo, otra vez el módulo de factura, si tenemos un detalle de factura, es porque tenemos un código de factura al cual estamos relacionando ese detalle. Es decir, que para nosotros guardar el detalle de la factura, debe haber un código de factura ya guardado
al cual se va a hacer referencia. No, eso no está diciendo que para cada valor no nulo debe haber una referencia en la tabla principal. Eh, la regla requiere que las restricciones de declaración de integridad deba ser parte de lo que es cualquier idioma que se utilice para definir la estructura de la base de datos. Además, las restricciones de integridad de cualquier tipo deben almacenarse en un diccionario de datos al que se pueda acceder mientras se utiliza la base de datos. La 11ª regla es sobre la independencia de la distribución. Una base de datos distribuida es una base de datos donde los datos se almacenan en más de un equipo. Esto lo vimos en el primer capítulo, creo, donde vimos la estructura física de la base de datos, lo que era la estructura cliente-servidor, la estructura orientada a servicios, la estructura distribuida, la arquitectura web, entre otros. Ya. Las bases de datos es la unión de todas sus partes en la estructura cliente, en la estructura distribuida. Las partes no son únicas, pero contienen una gran cantidad de datos duplicados. Un DBMS relacional tiene independencia de distribución. En otras palabras, lo que nos quiere decir es que una base de datos distribuida debe ser como una base de datos centralizada para el usuario. Es decir, que en esa en ese conjunto de bases de datos es como que si tuviéramos una en el cual podemos acceder a todos los datos de las diferentes bases de datos, por así decirlo, que están distribuidas por departamentos o módulos. Los programas de aplicación y los usuarios no deben estar obligados a saber dónde se almacenan los datos, incluida la ubicación de varias copias de estos mismos datos. Los proveedores de los sistemas manejadores de base de datos han estado trabajando en estos software distribuidos desde finales de la década de los 70. Sin embargo, el DBMS relacional actual cumple verdaderamente esta regla. Incluso el software distribuido más sofisticado requiere que el usuario indique información de ubicación al recuperar los datos. La última regla nos habla sobre la no subversión. Esta es la regla final, que también podría llamarse la regla de no hacer trampas. Si un sistema relacional tiene un lenguaje de bajo nivel, eh, ese lenguaje de bajo nivel no puede ser usado para lo que es subvertir o eludir lo que son las reglas de integridad o restricciones expresadas en el nivel del lenguaje relacional. Muchos productos de DBMS durante la década de los años 80 tenían idiomas que podían acceder directamente a las filas de las tablas separadas de SQL, que operaba en múltiples filas a la vez. Esta regla indica que no debe haber manera de utilizar ese lenguaje de acceso directo para evitar las restricciones almacenadas en el diccionario de datos. Las reglas de integridad deben ser observadas sin excepción. Ojo, sin excepción. Bueno, esto ha sido todo el capítulo 8
En verdad estuvo muy corto, solo son las 12 reglas de CUP, así que nos vemos pronto en un siguiente video sobre el uso de SQL para emplear un modelo relacional. Gracias.